En Javeriana Estéreo, las cosas que pasan. En una ciudad donde pasa de todo. En un país donde pasa de todo. En un mundo donde todo pasa, aquí están las cosas que pasan. 8 de la mañana y 1 minuto, comienzan las cosas que pasan en Javeriana Estéreo 91.9 FM. Abrimos nuestro espacio y por supuesto los medios electrónicos para que se comuniquen con nosotros. Nuestra cuenta en Twitter, @lascosasquepasan, correo electrónico lascosasquepasan @javerianestereo.com. A través de esos medios pueden compartir con nosotros sus opiniones, comentarios y sugerencias. Asimismo pueden escuchar nuestra señal en directo a través de la página web www.javerianestereo.com. Tienen la opción de escuchar la señal en vivo de nuestra emisora y asimismo de escuchar alguna emisión anterior de las cosas que pasan o de cualquier programa de Javeriana Estéreo en la sección podcast en la parte de multimedia. Hoy vamos a hablar de un programa que ha venido adelantando el gobierno nacional, que es sobre las viviendas de interés prioritario para ahorradores. Una iniciativa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para brindarle a aquellas personas que no ganan más de 2 salarios mínimos la capacidad de acceder a una casa propia, una vivienda propia con cuotas muy bajas. Este es solo uno de los planes, pero asimismo queremos analizar con nuestros invitados cómo está el acceso a vivienda por parte de los colombianos, qué facilidades existen, qué tan fácil es hoy en nuestro país adquirir vivienda propia para las personas que pues no cuentan con los suficientes recursos para comprar viviendas por encima de los 100 millones de pesos, 200 millones de pesos. Analizaremos entonces ese tema desde distintos puntos de vista. Comienzan las cosas que pasan. Bienvenidos. ¿Quién fue? ¿Dónde fue y cómo fue? Todas las cosas que pasan. El programa de vivienda para ahorradores busca promover la adquisición de viviendas para familias de todo el país que tengan ingresos de hasta 2 salarios mínimos mensuales. Estas familias podrán tener casa propia sin comprometer más del 30% de sus ingresos en el pago de las cuotas del crédito que se les otorgue para la adquisición de su vivienda, lo que significa que un hogar que tenga ingresos de 1 salario mínimo mensual podrá comprar su casa en el marco de este programa con una cuota mensual aproximada de 180,000 pesos. Se cree que serán beneficiados 86,000 hogares y entre los requisitos para ser un potencial beneficiario se encuentran no tener ingresos totales mensuales superiores a 2 salarios mínimos, no ser propietarios de vivienda en el territorio nacional, tener un ahorro del 5% del valor de la vivienda y tener un crédito preaprobado con el dinero faltante para acceder a la vivienda. Informa para las cosas que pasan, Daniela Mejía. Daniela, mil gracias. Son las 8 de la mañana y 4 minutos. Pues aquí estaba entonces esta información de contexto relacionada con el programa de vivienda para interés prioritario para los ahorradores, el VIPA. Precisamente ya nos acompaña el señor ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el doctor Luis Felipe Henao, a quien le damos la bienvenida a estas cosas que pasan. Muchas gracias, señor ministro, por haber atendido nuestra invitación. Y bueno, quisiera comenzar pues para poner en contexto preguntándole un poco sobre cuáles son en general las iniciativas que viene adelantando usted desde la cartera de vivienda para facilitar el acceso a casa propia a muchos colombianos. Es un placer iniciar el día acá en la Javeriana. Yo vengo de un ambiente universitario y siempre que uno huele y siente el olor de la universidad como que se siente más tranquilo. No son muchas, yo creo que en este momento Colombia está afrontando unos procesos muy interesantes en materia de vivienda. Este ministerio se convirtió tal vez en uno de los ministerios insignias y eso es muy importante, no solamente para la construcción de vivienda nueva, sino para el desarrollo urbano. No podemos olvidar, ni más en este ámbito académico, que este año jugamos 2 mundiales, el de fútbol en junio, donde esperamos que Falcao haga muchos goles, pero el mundial de las ciudades que se va a desarrollar en Medellín, donde es un ámbito académico muy importante, vienen más de representación de 160 países, tenemos 16,000 personas que van a estar en ese proceso, vamos a tener premios Nobel como Stingers y ahí vamos a revisar 5 temas fundamentales que estamos desarrollando, todo el tema de la resiliencia, cómo puede un país asumir todo para poder
llevar el cambio climático, las condiciones de riesgo, la movilidad, el sistema de transporte masivo, cómo a través del sistema de transporte masivo podemos hacer unas ciudades mucho más equitativas, cómo a través del sistema de transporte masivo podemos generar la integración de barrios que en un momento nacieron con la informalidad y que han sido segregados en un momento determinado y cómo poderlos integrar al desarrollo de la ciudad, cómo poder generar capital humano en cada uno de esos barrios y que se entreguen a la ciudad. Todo el proceso de vivienda nueva. ¿Por qué el proceso de vivienda nueva es importante? Porque desde que se desarrolló el sexto foro de un hábitat, uno de los continentes con mayor inequidad es el continente latinoamericano. 1 de cada 4 familias viven en tugurios. Y cómo el país puede eliminar esas barreras de accesibilidad hacia la vivienda. Seguridad ciudadana. Todo el mundo dirá que tiene que ver seguridad ciudadana con vivienda. Una ciudad es mucho más equitativa siempre y cuando los ciudadanos de esa ciudad puedan tener los mismos derechos. Y hay ciudades donde la gente puede salir hasta las 6 de la tarde en un barrio y en otros sí pueden salir normalmente. ¿Cómo poder brindar herramientas para que esas barreras en un momento determinado, esas fronteras invisibles de ciertos barrios que tanto hemos escuchado, desaparezcan? Procesos de renovación urbana y procesos de mejoramiento de barrio. Yo creo que uno de los programas más lindos que podemos desarrollar son los programas, los procesos de mejoramiento de barrios, donde hemos hecho ejercicios muy interesantes, como un ejercicio que se desarrolló en Pereira, donde se llegó a un barrio, se intervino con vías, con acueducto, con alcantarillado, con luz, con espacio público, con canchas donde los niños la están utilizando y 21.000 personas están utilizando 3 canchas que se hicieron en el mes y eso generó unos impactos sociales enormes. Mejorar la garantía, o sea, mejorar el nivel de ingresos de las familias porque su vivienda valía más, mejorar que los niños vayan al colegio, mejorar la seguridad nada más por tener la luz. Todos estos impactos demuestran es que la política de vivienda es una política integral y en cada uno de estos componentes estamos trabajando y esos son los componentes que esperamos que se discutan dentro de Uno Hábitat en el 7º Foro Mundial que se va a desarrollar en Medellín. Mire, pues específicamente, señor ministro, pues hablaremos del tema de la vivienda de interés prioritario para ahorradores, porque es un programa que está diseñado para personas, para hogares que tienen ingresos de hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Y antes de profundizar este tema, quisiera también, por supuesto, darle la bienvenida al profesor Jean-François Joly, profesor titular del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesor Jean-François, muchas gracias por acompañarnos en estas cosas que pasan de Javeriana Estéreo, y quisiera conocer, frente a lo que nos ha enunciado el señor ministro, del crecimiento y de estas posibilidades de aprovechar los territorios para el desarrollo de viviendas, quisiera saber desde su punto de vista cuál es el panorama en las ciudades como tal, en las principales capitales. ¿Tenemos aún espacio para construir y para que en efecto los barrios se integren mucho más a las ciudades? Sí, primero muchas gracias por invitarme una nueva vez, otra vez. Disculparme por el hecho que soy francés y hablo todavía como francés después de 27 años de estar en Colombia. Y sobre el punto que usted me dice, si hay espacio o no hay espacio, hay efectivamente debates a nivel mundial. Ya el señor ministro hace alusión al foro de Medellín, que tiene lugar en la segunda semana de abril, si no estoy mal, ¿cierto? 5 al 11 de abril. Y efectivamente hay una serie de debates, ¿cierto?, sobre la ciudad compacta, la ciudad extendida, el centro ampliado, dice la versión bogotana de las cosas. Todo un debate. Es cierto que en el caso bogotano, por ejemplo, para tomar este caso, desde hace estos últimos 10, 15 años hay una tendencia de densificación. Incluso los barrios más densificados son los barrios los más pobres, podríamos decirlo así, en esos términos. Es decir que Bogotá sigue creciendo del orden de 110, 120 hectáreas, todo incluido por año, pero hace algunos años era 130, 140, cuando la población era mucho más baja. Y lo que anoto de lo que dijo el señor ministro es que efectivamente la política de vivienda, si se puede decir que hay una política de vivienda, que empieza a tener elementos para poder hablar de una política de vivienda y no solamente una intervención con un subsidio a la demanda, como hubo desde la ley tercera del 91, ¿cierto? Una política de vivienda que empieza a contemplar otros aspectos, es decir, habló de seguridad, habló de espacio público, habló, digamos, de lo que los arquitectos, yo no soy arquitecto sino economista, pero insisten mucho sobre
la articulación entre un proyecto de vivienda y el resto de la ciudad, ¿cierto? Que la política de vivienda, diría nuestro colega economista Fabio Giraldo, no sea solamente casa puerta adentro, ¿cierto? Sino el entorno inmediato, sin hablar del contorno que es toda la ciudad, ¿cierto? Y son pocos esos elementos que están dándose desde el último gobierno, quizás un poco anteriormente, ¿cierto?, en la política de vivienda. Es decir, centrarse no solamente sobre la casa puerta adentro, dar un subsidio para usted compre lo que quiera, que era un poco la idea borrosa de la reforma de la ley 3 del 91, hace más de 20 años, sino que el Estado intervenga a través de un subsidio que de alguna manera se vuelve también un subsidio a la oferta, en el sentido que es un elemento financiador, digamos, del sector constructor. Con la vivienda gratis era muy claro, digamos, que apareció un nuevo actor dentro de la política de vivienda, que era la empresa constructora o la empresa que construye, más bien, que es diferente de la que constructora como tal, ¿cierto? Eso es una inflexión, diría yo, en la política, que cambia un poco las cosas y que también va a poder seguramente permitir al Estado cosas que no era muy posible hace 20 años, más de 20 años, exigirle al constructor una serie de normas mínimas. Antes, como un subsidio a la demanda, eso no tiene sentido. En el 94-95, en la universidad hicimos el reglamento técnico de subsidio familiar de vivienda para el INUVE en aquella época. Pero, digamos, será muy difícil hacer un subsidio, unas normas técnicas para dirigido a los constructores, cuando el subsidio era para la población, para los beneficiarios. Mientras con esta evolución que se dieron con la vivienda gratis, que está dándose con el programa VIPA también, cierto, con otras consideraciones, me parece que el Estado va a tener posibilidad de intervenir sobre los criterios mínimos, digamos, de casa puerta adentro y en su entorno, que es un poco la crítica que se puede hacer, digamos, a estos 25 años últimos de política de vivienda, y que en la Verena trabajamos sobre esos temas. Es decir, sí, pero la vivienda que se ha hecho esos 25 últimos años, una vivienda que no cumple con los criterios técnicos mínimos de vivienda digna. Es uno de los críticos que se ha hecho. Ahora, efectivamente, con esas nuevas tendencias ya hay posibilidad, diré yo, para el próximo gobierno, porque va a tener nueva política, cierto, o política o continuidad con la actual, de trabajar mucho más en esta articulación entre vivienda, digamos, y ciudad. Es lo que lo podía decir. Muy bien, doctor Luis Felipe Nava, ministro de Vivienda. Quisiera que por favor usted nos hiciera como una especie de cuadro comparativo, cuadro evolutivo de cómo ha avanzado, cuáles son los avances de nuestro país en materia de acceso a vivienda para los colombianos, porque ya no solo se trata como tal de decir tengo una casa, sino tengo una casa con calidad y con condiciones adecuadas para poder sostener a mi familia en esta vivienda, que bien sea subsidiada o que la ha dado el gobierno. Quisiera que nos contara por favor cuáles son los avances de nuestro país en esta materia. Bueno, no canso de repetir que estoy feliz de estar acá. Uno, cuando está en un ámbito académico y poder discutir con un profesor es muy importante. Como Jean-François, mi francés es pésimo, entonces perdono la pronunciación. Eso sí, yo soy paisa y ya se me fue el acento. Estaba contando un tema muy importante que señaló él antes de empezar para darte respuesta a tu pregunta. Es la política de vivienda. Nosotros la cambiamos por una razón muy importante, pero lo que vamos a hablar es solamente un pedazo de la política de vivienda, algo muy pequeño, que es, como decía el profesor, un elemento que es el tema del subsidio, pero existen 10.000 elementos adicionales. Cuando uno examinaba el subsidio, uno encontraba que el subsidio no diferenciaba a qué sector quería llegar. Entonces generamos una política para gente que era pequeña, por decirlo, dar un ejemplo, y le dábamos una camisa XXL, o al contrario, una persona que era muy grande y le dábamos una camisa S. Y eso significaba que la política no casaba. ¿Por qué? Porque no mirábamos si esa ley tercera que creó todo el subsidio a la demanda, que es una ley que además
nosotros empezamos a reglamentar el subsidio más o menos en el año 70, pero cuando nace la ley tercera y ahí tuvo la Javeriana un programa muy importante, un proceso muy importante, se empezó a desarrollar el subsidio. Lo primero que quisimos con ese subsidio fue focalizar bien, y se logró focalizar bien. ¿Qué significa eso? Llegaron a las personas más vulnerables, a las personas que no tenían vivienda. Pero se partió de una base económica. Los economistas, yo siempre he dicho que lo bueno de los economistas es que siempre pueden predecir las cosas después de que pasaron, y bajo una base económica diciendo que la demanda iba a generar la oferta. Efectivamente, si yo le daba un subsidio a Luis Felipe Henao, el mercado iba a generar una vivienda para Luis Felipe Henao. Eso no sucedió, porque todavía venimos de un país muy inequitativo. No hay que olvidar, yo siempre le digo cuando estoy hablando a la gente, no olvidemos en qué estadio estamos. Estamos en un estadio donde el 56% de las personas que pagan la boleta no tenían cómo pagarla, porque tenemos todavía muchas familias con informalidad. Y esas familias con informalidad le teníamos que regalar la boleta, porque si no las regalábamos no teníamos quien le prestara para entrar al estadio. Teníamos un país con 56% de informalidad, muy baja bancarización, un sector formal que no llegaba a casi todos los municipios, y por eso se desarrolló el programa de vivienda gratuita. Frente a lo que presentaba el profesor Jan, es muy importante decir, a las personas, de cada 100 subsidios que se daban, solamente se materializaban 13. Y de esos 13 subsidios que se daban, solamente 7% decía que la vivienda cumplía con las condiciones de calidad y habitabilidad necesarias para que la familia se pudiera desarrollar. Y es el ejemplo que le presentaban las fotos mientras que hablaba de viviendas de pésima calidad. ¿Por qué eran viviendas de pésima calidad? Porque con 13, 14, 15 millones de pesos no se podría desarrollar urbanismo. Las viviendas eran de un promedio de 28 metros cuadrados. Los lotes en los cuales se desarrollaba eran lotes que no eran idóneos en muchos casos, que tenían algún riesgo, y por eso se desarrolló el programa de las 100.000 viviendas. El programa de las 100.000 viviendas tiene un impacto, además de social económico. El país nunca había construido 100.000 viviendas o iniciado a construir 100.000 viviendas en 2 años. El país desde el año 1993 hasta el año 2005 había construido 100.000 viviendas de interés prioritario según la encuesta de calidad de vida y según el DANE, y esas viviendas eran para personas que tenían entre 1 y 2 salarios mínimos. O sea, las personas más pobres efectivamente las estábamos condenando a vivir en los ecosistemas estratégicos, al lado de los ríos, en las quebradas, en las montañas, y no habíamos tenido una política de acceso a vivienda. Eso es lo que justificó generar las 100.000 viviendas, pero además lo justificó es que la gente no tiene cómo pagar una cuota mensual. Y usted me va a decir, ¿seguro? Y yo le digo, estoy cada día más convencido. Ahorita que desarrollamos, profesor, el programa para 1 y 2 salarios mínimos, todavía tenemos problemas de cierre financiero. Gente que ya es formal, que recibe un promedio de casi 900 o 1.300.000, hemos tenido problemas para que los bancos le presten. Ahora, los informales es mucho más difícil. ¿Qué generó el programa de las 100.000 viviendas? Desde el punto de vista académico, lo que decía el profesor, estamos exigiendo una mejor calidad de viviendas, y hemos logrado, yo siempre digo que estamos logrando viviendas con ADN de clase media. Y acá le voy a presentar, profesor, uno de los programas que nosotros hemos desarrollado. Acá traje todo el brochure, hay unos muy bonitos, otros menos bonitos, pero se está generando por lo menos calidad en el desarrollo de lo que estamos generando. Estos, por ejemplo, pues, profesores, CRT, son viviendas que pasamos de un promedio de 28 metros cuadrados construidos a un promedio de 50 metros cuadrados construidos, con 2 habitaciones, con todos los servicios públicos, con espacio público, y están generando un impacto muy importante sobre el sector donde estamos desarrollando las viviendas. ¿Qué significa eso? Que hemos logrado, todas estas viviendas tienen que tener las calles pavimentadas. Entonces, los constructores no han tenido que pavimentar calles de los barrios que están al lado, han tenido que mejorar conexiones, acueducto y alcantarillado. Entonces, estamos generando un impacto sobre el desarrollo urbano de ciertas zonas que ha sido muy importante. Y el de las 86.000, entonces ya a las personas más vulnerables le hicimos esta camisa a su medida, y al de las personas entre 1 y 2 salarios mínimos encontramos que teníamos que hacerle una camisa diferente. Y esa camisa diferente hay 2 barreras importantes de acceso a la vivienda. Primero, el de la cuota inicial. Y en un estudio que desarrolló otra universidad, que es la Universidad de los Andes, cuando en ese momento estaba el economista Gaviria como director del CEDE, dijo, una persona entre 1 y 2 salarios mínimos se demora 15 años para tener la cuota inicial de su vivienda. Estamos hablando de una persona que gana un salario mínimo y tiene que tener un ahorro de casi 10 millones de pesos, y ahorra un salario por año, pues se está demorando entre 10 y 15 años para tenerlo.
Y el segundo es el acceso al crédito. Entonces a esta familia les estamos dando un subsidio hasta de 15,5 millones, pero además les estamos dando un subsidio a la tasa de interés para que puedan pagar sus cuotas y no destinen más del 30% de sus ingresos al pago hipotecario, y además a los bancos le estamos dando una garantía para que le preste a la gente. Y así todo ha sido difícil. Con algo muy importante, generamos la oferta, generamos que los mejores constructores, y ahí sí le damos las gracias al alcalde Gustavo Petro, que se desestimularon de construir en Bogotá, salieron a construir en otras regiones del país. Entonces tenemos constructores como Constructora Bolívar construyendo muy fuerte en Santa Marta, en Ibagué, en Montería, en Cali, y buscaron otros mercados, y eso está haciendo que grandes constructores del país salgan a competir afuera. Muy bien, son las 8 de la mañana y 21 minutos. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a continuar desarrollando este tema sobre el panorama de la vivienda en Colombia. Hablaremos, por supuesto, del programa de compra de vivienda de interés prioritario para ahorradores, el VIPA, después de esta pausa. Ya regresamos. Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras. La verdad, soy de las personas que piensa que un solo ser humano no puede cambiar el mundo, pero un solo cambio de actitud ayuda mucho. El SITP llegó a Bogotá para mostrarnos que todo puede ser más fácil. Esto es muy sencillo. ¿Qué necesito para usar el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá? Tener una tarjeta recargada, estar en el paradero de la ruta que me sirve, montarme a un bus del SITP. Yo ya me subí. ¿Y tú qué esperas? Súbete. Por aquí es el camino. Mami, por fin me aprendí las tablas de multiplicar. Es que su merced es muy inteligente. Cómo me alegra que ahora esté más tiempo en el colegio aprendiendo. Lloraba a mis ojos cuando tenía que esperar en la calle a que yo llegara de trabajar. Lo bueno es que ahora voy a seguir estudiando para ser una gran médica y estar pendiente de usted. En 2013 las jornadas académicas pasaron de 30 a 40 horas semanales y 743.302 niños fueron alimentados en los colegios distritales. Resultados de nuestra Bogotá Humana. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Yo fui víctima del conflicto armado y gracias a una formación laboral adecuada logré levantar mi empresa por mis propios medios. Esta persona, al igual que muchas otras, hace parte de la ruta de empleo para la reparación de víctimas del conflicto armado, que busca darles formación para el trabajo y restituir sus capacidades laborales, una iniciativa para disminuir el desempleo y continuar con la construcción de una paz estable y duradera. Línea celular gratuita 120, Ministerio del Trabajo, el trabajo como debe ser. Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras. Las cosas que pasan en mi país. Son las 8 de la mañana y 23 minutos, avanzamos en estas cosas que pasan de Javeriana Estéreo 91.9 FM, hoy hablando sobre vivienda, sobre los programas e iniciativas del gobierno nacional para facilitar el acceso a vivienda a muchos colombianos, cuáles son las herramientas con las que se cuenta hoy en día para poder decir tengo una casa propia. Le damos la bienvenida también a la doctora Olga Lucía Ceballos, ella es arquitecta, directora del Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo, INJAVIU. Doctora Ceballos, muchas gracias por atender nuestra invitación a estas cosas que pasan y quisiéramos conocer su punto de vista frente al tema del panorama de la vivienda en Colombia, si desde su punto de vista ha evolucionado, no ha evolucionado y cuáles son los retos más importantes. Muchas gracias. Considero que efectivamente ha sido un acierto de la política nacional hacer la apuesta hacia las 100.000 viviendas gratuitas, como bien lo menciona el doctor Henao. Efectivamente, en Colombia la población más pobre no tenía acceso a la política vía subsidio por cuanto no tenía condición de ahorro y por ende opción de endeudamiento. En eso es un acierto y considero que es una apuesta del Estado hacia un compromiso pues que está en la Constitución. Todos conocemos el artículo 51 que dice que todos los colombianos tenemos derecho a una vivienda digna y en eso el Estado está asumiendo una gran responsabilidad. Retos. Sí, nos quedan muchos. Efectivamente, todavía queda un alto déficit, todavía concentrado en población muy pobre en Colombia, que amerita hacer un esfuerzo mayor. El tema de la calidad, que básicamente es el tema que nosotros hemos enfocado en nuestro trabajo en el Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo, pues es un tema que sigue presente. Si bien hay un gran esfuerzo del Ministerio por garantizar un cumplimiento de mejores estándares de calidad, pues obviamente se requiere continuar en este esfuerzo por mejorar áreas, por mejorar temas de acabados. Nosotros hemos visto en nuestros estudios que efectivamente se había convertido en una alternativa para los constructores la disminución de áreas y de especificaciones para salvar temas de rentabilidad.
En ese sentido, pues debemos aplaudir al gobierno esta preocupación por ir tras la búsqueda de mejores proyectos que brinden mayores áreas y que estén aportando mejores acabados, o sea, que también estén pensando en el tema de la escala urbana, pero también al interior de la vivienda. ¿Qué nos falta? En este avance, en este importantísimo paso que hemos dado, podemos y seguramente seguiremos avanzando, porque pienso que esto es una señal que se le está enviando a la demanda y a la oferta de vivienda, en el sentido en que los esfuerzos son posibles y que tienen unas repercusiones, como ha dicho el doctor Henao, muy importantes para los seres humanos, porque finalmente trabajamos es por seres humanos, y que podemos ir mejorando estos estándares. Hay temas que están en la mesa de discusión, el tema de la adecuación cultural, que es uno de los temas en la vivienda que debemos atender, y es cuando tenemos grupos étnicos distintos o de situaciones sociales diversas que entran a vivir juntos en propiedad horizontal, donde se dan conflictos por ciertas costumbres. El tema del tamaño de los hogares versus las áreas es otro tema que se debe abordar urgentemente, porque si bien es preferible obviamente pasar del rancho a una construcción segura, también es importante bajar los índices de hacinamiento de las personas en la vivienda, y pues también se debe involucrar el tema productivo, porque para los hogares pobres la vivienda se convierte también en la oportunidad, en muchos casos, de poder desarrollar una actividad que les genere un ingreso. Pienso que esos son retos dentro de la política. Ojalá, y hacemos voto los que trabajamos en temas de vivienda, que programas como el de las 100.000 viviendas gratuitas tengan una continuidad en el siguiente gobierno, y que podamos avanzar en esta reflexión para poder decir, bueno, una vivienda digna para un hogar colombiano es aquella que tiene no solamente un costo en salarios mínimos legales vigentes, sino también un área mínima como un acuerdo social a los que lleguemos en las políticas como sociedad, que garantice que estos hogares que tienden a tener más de 5 miembros en promedio puedan vivir sin condición de hacinamiento, y donde la vivienda les posibilite una opción de producción de ingreso para que dignifiquen así su existencia, y que también les ofrezca condiciones para un adecuado desarrollo social, que evite las condiciones de conflicto que suceden en algunos casos, que se han presentado en casos de reasentamientos en proyectos, por ejemplo en Medellín, que hemos conocido, donde el reasentamiento de población afro con indígenas, con mestizos, ha llevado a enfrentamientos por diferentes circunstancias de costumbres culturales. Entonces este es un tema muy importante en el que debemos trabajar todos. Profesor Jean-François Joly de la Universidad Javeriana, quisiera conocer su punto de vista frente a este respecto de la organización de las viviendas en Colombia, y que está relacionada directamente con el tema cultural, como lo acaba de destacar la doctora Olga Lucía Ceballos. ¿Cuál es su opinión frente a este tema? Mi opinión frente a su tema, sobre todo siendo yo economista. Entonces, con otros campos, creo que lo que acaba de decir Olga es importante. La casa no es solamente algo puerta adentro, ¿cierto? Que sea segura, que no se caiga encima del que vive en ella, etcétera. Es muchas cosas. Inclusive los economistas dicen que hablar de mercado de vivienda no es verdad, porque en realidad es un canasta de bienes y servicios de diferentes con diferentes componentes, ¿cierto? E inclusive nos inventamos algunos economistas una aproximación llamada hedónica, digamos, es decir, por el placer a la vivienda. Es algo complicado, complejo y complejo. Cuando uno dice que es tan complicado, dice que es complejo, como eso le permite evitar, digamos, de hablar, y difícil. Entonces, efectivamente, lo que ha dicho el señor ministro, la constatación, digamos, ahí está mirando 100 años de política de vivienda. Una política de vivienda no puede ser solamente sobre un modelo de mercado y de subsidio.
¿cierto? Yo creo que la semivivienda gratis marca una inflexión muy grande, digamos, en la política de vivienda y a permitir trabajar sobre lo cualitativo frente a lo cuantitativo. A lo cuantitativo, sabiendo que el cuantitativo es extremadamente importante y por consiguiente trabajar sobre los dos frentes al mismo tiempo no es tan fácil, si se puede decirlo así, ¿cierto? Pero digamos de trabajar en esa parte cualitativa, en esa parte social, en esta parte cultural, en esta parte urbana, digamos, mucho más que antes. Los macroproyectos en algún momento fueron en su versión Uribe y en su versión Santos para hablar de dos momentos diferentes. Fue el ensayo, digamos, de resolver el problema también de la tierra, sabiendo que dentro del panorama colombiano, finalmente, la política de vivienda, digo yo, en diferentes análisis, es como dual. Hay una parte que descansa sobre responsabilidad nacional de subsidios, ¿cierto? Pero hay una parte muy importante que es la parte del suelo, su dotación, su ubicación, sus equipamientos, que descansa sobre el nivel municipal distrital, ¿cierto? Y la articulación entre los dos no es una cosa tan fácil porque tiene lógicas que son diferentes. Natural, desde el nivel nacional hay una lógica nacional, de gobierno del territorio, digo yo en algunos análisis que yo hice, mientras a nivel local puede existir diferencias, una manera bogotana, medillense, paisa, no sé qué, cartagenera, de pensar la política de vivienda, ¿cierto? Y no necesariamente empaten los dos. Bogotá ha montado su propio subsidio distrital de vivienda que no es compatible con el nacional, fuera de algunos casos donde va a serlo, ¿cierto? Hay pocos municipios o distritos que lo hicieron así, creo que fuera de Bogotá no hay como tal, o hay con tanta importancia, pero efectivamente desde el nivel municipal, desde el nivel distrital, es ahí que se intenta articularlo, digamos, la vivienda, ¿cierto?, con la ciudad, pero efectivamente la política nacional de vivienda, descansando sobre un subsidio que se ha asignado a todos los municipios del país, no se compatibiliza fácilmente con esas lógicas territoriales diferentes. La semivivienda gratis hacía que los municipios distritos aportarían los lotes, ¿cierto?, a título gratis, si no estoy mal, si era exactamente eso. Entonces, algunos lo hicieron, otros no pudieron hacerlo. Algunos, como Bogotá, discutieron, diciendo no estamos de acuerdo sobre la ubicación de dónde estarían esos proyectos, porque tenemos otra manera de pensar, digamos, una política de vivienda, porque hay políticas de vivienda local también. Y cómo empatan con la nacional. Eso no es un tema ya más macro, diría yo, pero que también hace parte de eso. Algunos municipios, distritos, intentaron armar su propia política de vivienda, que no necesariamente es compatible perfectamente con la nacional, fuera de las diferencias políticas, etcétera, de color político, digamos, que puede tener. Entonces hay una serie de retos, pero para terminar, me parece que lo que viene para el próximo gobierno, cualquier que sea, es eso, me parece, tomar esas bases, esta inflexión que se ha dado hacia lo cualitativo, ¿cierto? Y al mismo tiempo mantener también el esfuerzo sobre lo cuantitativo. Hay un ejercicio un poco difícil, lo que puede marcar, digamos, seguir, digamos, con esta inflexión que se ha dado con la semivivienda gratis y el programa VIPA, digamos, en la política de vivienda en Colombia. Bueno, pues hemos estado hablando del futuro, ahora volvamos a hablar del presente y es precisamente con el programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores. Señor ministro de Vivienda, doctor Luis Felipe Henao, hablemos de cuáles son las características de este programa de vivienda del gobierno nacional. Bueno, primero agradecer, yo creo que el punto que tocaron ambos profesores, tanto Olga como Jean-Fran, es muy importante. La vivienda es un bien complejo. La vivienda es muy difícil de desarrollarla. La vivienda no es solamente decir, voy a construir una vivienda y se empieza a construir la vivienda. Intervienen muchos actores. Intervienen actores municipales, actores ambientales como las corporaciones autónomas regionales. Intervienen los curadores, intervienen
el ministerio a través de su política, intervienen los beneficiarios de la política, y los constructores y los bancos. Y los bancos, sí. Construir una vivienda es un bien complejo. Y antes de responderte, Olga tiene razón en algo muy importante, la doctora Olga, y es: el reto no solamente es construir las viviendas, que ya de por sí era complejo, sino es hacer todo un proceso cultural. Que personas que vienen de un alto grado de informalidad y están pasando a un alto grado de formalidad puedan asumir ese paso, y que no se nos queden pasando el puente y se me caigan al río, sino que efectivamente puedan asumir la responsabilidad. Rápidamente, ¿qué estamos haciendo para eso, Olga? Y ojalá podamos trabajar muy de la mano con la universidad. Estamos trabajando muy fuerte con el Departamento de Prosperidad Social para generar ingresos. Estamos visitando cada uno de los proyectos y hemos encontrado que, claro, hay regiones donde ya tenemos un promedio de 3, 4 habitantes por vivienda, como es la región antioqueña, todo el eje cafetero, donde la población se nos está volviendo un poquito más adulta, más vieja, por decirlo de alguna forma, y hay regiones donde sí tenemos un número muy importante de habitantes por vivienda, la región de la costa. Tenemos lo que tú decías, 6, 7 personas por vivienda. Hay que pasar y seguir disminuyendo el déficit. ¿Se disminuye o no se disminuye el hacinamiento? Estuve en Fonseca, Guajira, y encontrábamos 3 familias viviendo en una vivienda de casi 20 metros, no sé cómo hacían. O sea, pero toca seguir apostando y mirar cómo podemos lograr hacer una camisa especial para esa región de la costa. Trabajar muy fuerte en educación, tener los equipamientos urbanos, como decía el profesor, eso es responsabilidad del ente territorial, pero estamos trabajando, profesor, para que desde el gobierno nacional pueda llegar con los colegios, con la seguridad, para que estas viviendas sean sostenibles. El éxito ya no va a ser la construcción, sino la sostenibilidad. Y frente a las 86.000 viviendas, es el sueño que yo siempre había tenido. Yo estuve en los macroproyectos de Uribe, yo era su viceministro en esa época, y estuve en estos macroproyectos de Santos, pero mi sueño siempre fue poder construir un programa como el de las 86.000 viviendas. ¿Por qué? Porque yo siempre había soñado con un programa donde la familia no solamente tuviera una opción. Todos estos programas, cuando se construye así masivamente y hago 1.000 viviendas en un sitio, pues la gente tiene que ir a vivir a ese programa y no tiene una opción de escoger dónde querer vivir. Ahorita vamos a tener ciudades como Cúcuta, como Montería, como Atlántico, donde esto funcionó muy bien, donde la gente va a tener 3 y 4 proyectos al tiempo y donde vamos a punta de un juego económico es quién tiene mejor oferta, la gente se va a ver beneficiada. ¿Por qué? Porque vamos a poner a competir los constructores y en Montería vamos a sacar 5.000 viviendas y van a haber 4 proyectos. La gente va a poder escoger qué vivienda le queda más cerca de su casa. Para no todo cambiarse de vivienda es un hecho traumático. Y se lo digo a todos los oyentes que nos están teniendo, no piensen en estas personas, piense cuando uno se va a pasar a una casa diferente. Sí, el trasteo, si va a quedar cerca o no la iglesia, si mi hijo cómo va a hacer para llevarlo, todo es traumático, para estas personas es mucho más. Cambiar de vecinos, etcétera. Acá vamos a darle por primera vez la oportunidad de que la persona escoja dónde va a querer vivir en una oferta, tal vez va a hacerlo menos traumático. Hacer una competencia, entonces ya vamos a tener, y ya lo estoy viendo por ejemplo en Montería, en equipamientos, ya un constructor empezó a ofrecer una piscina para poder hacer una diferenciación frente a otros constructores. Ya otro está ofreciendo casas en vez de propiedad horizontal para poder vender más fácil su producto. Las 86.000 viviendas va a ser bonito porque creo que generamos 3 temas importantes. Primero, generación de oferta generación de oferta con buenos constructores. La calidad es muy importante y estamos logrando que los mejores constructores lleguen a estos programas. Y generación de oferta porque pedimos mínimo 5 años de experiencia y una capacidad financiera muy importante. 2, si generamos esa oferta es que la demanda pueda llegar. Y la demanda puede llegar si se genera que la persona le ayudemos con la cuota inicial y le estamos dando un subsidio diferencial. Los que ganan entre 1 y 1.5 salarios van a tener un subsidio de 13 millones y medio y los que ganan entre 1.5 y 2 un subsidio de 15 millones y medio. Eso estamos hablando casi el 30% de la vivienda, pero además le vamos a dar el subsidio para que efectivamente los bancos les sea atractivo prestarle a esas personas. Si una persona estaba pagando arrendamiento de 350.000 pesos y ahorita va a pagar una cuota de 200.000 pesos, para un banco es atractivo, pero además es mucho más atractivo si ese banco
banco tiene una póliza o una garantía, porque es un actor muy importante de que si esa persona no paga, el gobierno va a entrar a asumir algún costo o algún porcentaje de pérdida, y vamos a asumir hasta el 70% de la pérdida esperada. Con esto, en ciertas regiones, los que nos escuchan en Bogotá, pero es que este país son 10.000 países en uno solo, vamos a poder empezar a luchar contra la informalidad que se estaban desarrollando en ciudades como Montería, en ciudades como Santa Marta, donde las personas formales entre 1 y 2 salarios mínimos no tenían posibilidad de comprar una vivienda formal. Y con esto vamos a empezar a diseñar una ciudad mejor. Los proyectos quedan alejados o no quedan alejados de los centros. Le puedo decir que Montería está a 10 minutos del centro, está cerca. Es la única ciudad que me preocupa, y esto es en un ámbito académico y uno tiene que ser muy sincero, la única ciudad que me preocupa que esté alejado es la ciudad de Cartagena. Frente al tema de Bogotá, frente a la discusión de los lotes, yo creo que no se utilizó como un tema político en su momento el tema de la ubicación, pero Bogotá avanzó mucho a través de Metrovivienda cuando estaba un candidato presidencial y desarrolló una planificación muy importante de Bosa, y hay una planificación muy importante de un barrio que se llama El Porvenir. Ahí es donde queríamos construir las 100.000 viviendas gratuitas. En un momento determinado el alcalde dijo que no le gustaba por la ubicación, pero me presentó 2 lotes dentro del programa de vivienda gratuita al lado. Y ahorita dentro del programa para vivienda para ahorradores me presentó el mismo lote que no había querido presentar para el programa de vivienda gratuita. Entonces perdimos un año. En Campo Verde, sí. En Campo Verde. Muy bien. Para profundizar en este tema del programa de vivienda para ahorradores, quisiera preguntarle cuáles son las características que deben cumplir las personas o las familias interesadas en beneficiarse con este programa. Son muy sencillas, como máximo ganar 2 salarios mínimos, como no tener una vivienda, y lo único que necesitan es ser sujetos de crédito. Nosotros hemos encontrado ciudades donde nos ha ido muy bien. Ibagué vendimos 1.600 viviendas en 3 días. Y hay ciudades como Montería donde la gente está reportada por celulares, eran ciudades que tenían alto grado de informalidad y donde el proceso de venta ha sido un poco más dispendioso. Pero es muy sencillo, además no tienen que ir al ministerio, hacen directamente el negocio con el constructor, eso genera transparencia, genera menos trámites burocráticos, el constructor es el que le recibe, por ejemplo a Edwin, sus documentos, el que lo tramita, al lado tiene un banco que le preaprueba el crédito y es el que me los manda a mí. Edwin no tiene que ver nada con el gobierno nacional, como tampoco lo tiene que ver nada, por ejemplo, en el subsidio a la tasa. Edwin va a comprar una vivienda acá en Chapinero y logra conseguir algo de 200 millones. Haces tu negocio con el constructor y vas al banco de tu preferencia y sos beneficiario del subsidio a la tasa y el que me cobra es el banco. Acá es casi igual. Una última pregunta antes de ir a la pausa, y es ¿cómo identificar el constructor que está vinculado a este proyecto de vivienda de interés prioritario? ¿Cómo saber? Muy buena pregunta. A través del ministerio, en la página web www.minvivienda.gov.co está publicado quiénes son los que se han ganado los proyectos y las cajas de compensación. Acá las cajas de compensación son aliados fundamentales porque estamos llegando con subsidios a las cajas de compensación. Olga no me dejará mentir, y nosotros estábamos sentados sobre una política de vivienda que no era real. ¿En qué sentido? En que los informales eran acogidos por el gobierno nacional y los formales por las cajas de compensación. Eso pasaba muy bien en Bogotá, pero había departamentos como el Cauca que llegaban 300 subsidios al año. Eso hacía que para un constructor no fuera atractivo llegar a estos departamentos. Entonces, para las cajas de compensación en el Cauca, en el Magdalena, en Nariño, ha sido muy atractivo este programa porque por primera vez masivamente sus beneficiarios que han ahorrado mucho tiempo y que tienen la caja de compensación se podrán ver beneficiados. Muy bien, son las 8 de la mañana y 44 minutos. Hagamos una nueva pausa y ya regresamos en estas cosas que pasan de Javeriana Estéreo para seguir hablando de vivienda. Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras. ¿Se acuerda que antes pensaban que los recicladores éramos gente que se la pasaba en la calle sin aportar nada a la ciudad? Pero ahora ven la importancia de nuestro camello. Es que con uniformes y implementos de trabajo nos tienen a lo bien y podemos demostrar que somos importantes. Y nos pagan lo justo. Así sí podemos pensar en un futuro, en tener una casita o educar a los hijos. En 2013, 4.847 millones de pesos fueron invertidos en remuneraciones para 13.757 recicladores. Resultados de nuestra Bogotá humana. Alcaldía Mayor, Bogotá humana. Yo fui víctima del conflicto armado y gracias a una formación laboral adecuada logré conseguir empleo por mis propios medios. Esta persona, al igual que muchas otras, hace parte de la ruta de empleo para la reparación de víctimas del conflicto armado, que busca darles formación para el trabajo y restituir sus capacidades laborales. Una iniciativa para disminuir el desempleo y continuar con la construcción de una paz estable y duradera.
Línea celular gratuita 120. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. La verdad, soy de las personas que piensa que un solo ser humano no puede cambiar el mundo, pero un solo cambio de actitud ayuda mucho. El SITP llegó a Bogotá para mostrarnos que todo puede ser más fácil. Esto es muy sencillo. ¿Qué necesito para usar el sistema integrado de transporte público de Bogotá? Tener una tarjeta recargada, estar en el paradero de la ruta que me sirve, montarme a un bus del SITP. Yo ya me subí. ¿Y tú qué esperas? Súbete. Por aquí es el camino. Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras. Las cosas que pasan en mi país. Cosas que pasan en mi país, 8 de la mañana y 46 minutos en estas cosas que pasan de Javeriana Estéreo 91.9 FM. Hoy estamos hablando de cómo estamos en materia de acceso a vivienda en nuestro país y vamos a dar la palabra a la doctora Olga Lucía Ceballos, directora del Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo INJAVI. Doctora Ceballos, dos temas muy importantes. Uno es su perspectiva, cuál es su visión frente a este programa que ya, digamos, del cual hemos hablado, de vivienda de interés prioritario para ahorradores. ¿Qué perspectivas tiene usted? ¿Cómo lo ve? Y en segundo lugar, un tema que usted proponía que es muy importante y es las personas que por alguna razón no alcanzan a optar para ser propietarios y que pues deben tomar vivienda en alquiler. ¿Cuál es el panorama para esas personas? Dos preguntas en una, adelante. Muchas gracias. Bien, sobre el programa de vivienda para ahorradores, pues obviamente es un programa bastante importante, como señala el doctor Henao. Había un sector al que no se le estaba llegando y este programa pues obviamente va a mejorar cobertura, va a impactar más en la demanda. Por lo tanto, tengo una mirada muy positiva y optimista frente al programa. Respecto a la segunda pregunta, sí, todavía hay un sector al que se le dificulta ingresar al esquema de vivienda en propiedad. En algún momento, en una publicación que hicimos, que participó el profesor Alan Gilbert de la Universidad de Londres, él nos exponía un estudio donde planteaba que los pobres entre pobres ayudan de alguna manera a resolver el problema de la vivienda, en el sentido en que un pobre que logra acceder a una vivienda está dispuesto a alquilar parte de esa vivienda a otro más pobre. En ese sentido, el profesor Gilbert proponía que de alguna manera, si se mejoraba este mercado informal entre pobres que se generan renta y que de alguna manera resuelven este problema de déficit de vivienda, mejorándolo en lo cualitativo y facilitando un poco también los elementos conflictivos de esta forma informal de solución de vivienda, se podría llegar a una solución. Nosotros hacemos un ejercicio exploratorio muy sencillo porque es en el nivel de un taller de pregrado de arquitectura con nuestros estudiantes del proyecto de vivienda popular. Hacemos algunos ejercicios reflexionando cómo, involucrando a la población de los sectores populares en programas donde se les mejoren sus condiciones de habitabilidad, se pudiera contar con ellos como socios para que en estos inmuebles también se desarrollaran nuevas unidades que sirvieran para vivienda en alquiler en programas conjuntos con los municipios. Digo que es una reflexión sencilla porque nos faltaría hacer cuentas más finas de cuánto sería la inversión y cuál sería la figura jurídica para que tuviera un éxito y una continuidad, porque sí hemos visto también en los sectores populares, por ejemplo, el barrio Caracolí, donde la Universidad Javeriana tiene un programa muy importante, Vidas Móviles, de asistencia a población desplazada, y hay una población desplazada importante, los alquileres son carísimos. Como dice el doctor Henao, hay alquileres de 300 o más, 300.000 pesos mensuales por unas habitaciones en condiciones de humedad, o sea, bastante precarios. Yo le interrumpo un momento, Sí. son los alquileres más costosos, la Sí. gente que más paga por alquileres es de la gente con menos ingresos, Es mientras que en un estrato alto el porcentaje de retorno a la inversión es entre el 0.5 y el 0.7, en estos estratos de vivienda de interés social podemos tener porcentajes de inversión del 1.5 o 2%, pagar por una habitación 350.000 pesos por un inquilinato es impresionante, perdón. Sí, no, muy bien la interrupción al lugar. Efectivamente, eso nosotros lo hemos notado.
Vemos que, por ejemplo, las personas que tienen la opción del programa de arriendo protegido difícilmente encuentran dónde ir, hay especulación también en este mercado. Entonces pensamos que si se entrara en una opción también involucrando la población de sectores populares, se podría obtener para un renglón de población una solución de vivienda amable. Hemos hecho ejercicios de cómo pensar esta vivienda compartida, este inquilinato que en este momento está en muy malas condiciones de habitabilidad, pues para llegar a estándares aceptables. Si bien uno dice en 20 metros cuadrados no hay una familia, 20 metros cuadrados con una cocina en buenas condiciones compartida, con unos baños bien equipados, con una zona de lavandería, en fin, sí intentamos mirar este tema de este renglón de tenencia, porque nos preocupa, porque vemos que en los sectores populares la familia extensa, o sea, los hijos que se casan y llegan a vivir con sus esposas, esposos e hijos a casa de sus padres, donde se da una serie de conflictos familiares muy serios por la tenencia de esa vivienda de los padres, pues se pueden ir superando. Es en un renglón pensando en involucrar los sectores populares, y el otro es obviamente con el sector financiero, la opción del leasing. Si se puede tener este tema de vivienda en alquiler con opción de compra, pues obviamente también va a beneficiar. Entonces, pienso que es una articulación de diversos actores. Pienso que en los sectores populares hay un potencial muy importante. Nosotros vemos cómo estos barrios se están verticalizando, o sea, ya van en 3, 4 pisos, en condiciones muy precarias constructivas que nos preocupan muchísimo, donde pensamos que si se diese una intervención articulada entre el gobierno, el sector privado y los sectores populares, se podría llegar a tener oportunidades bien interesantes para darle opción a los que están en el escalón más bajo, con menores posibilidades de llegar de una manera exitosa a ser propietarios. Señor ministro, ¿cuál es su posición frente a lo que acaba de señalar Olga Lucía Ceballos? Lo que dice la doctora Olga Lucía es supremamente importante. Yo creo que una de las barreras más importantes de tener acceso a la vivienda, primero es la oferta, 1, y 2, pues lo que les decía en esta entrevista, poder tener acceso a una cuota inicial que es el 30%. El loan to value en Colombia es muy alto, está entre el 30 y el 50%. O sea, muy poquita gente tiene la capacidad de recurrir primero a un crédito, y segundo, cuando ya tiene esa cuota inicial se puede demorar mucho tiempo. Entonces una opción real es el arrendamiento. Estamos trabajando muy fuerte con el Banco Mundial. Y a través del Fondo Nacional del Ahorro también, para generar un programa donde las personas empiecen a pagar su vivienda y después esos pagos, un porcentaje vaya hacia la opción de compra. Yo creo que va a ser algo que va a venir en el próximo plan de desarrollo. Estamos ya muy cercanos con los bancos y hay que lograr que ese leasing habitacional llegue a los estratos más bajos. Por 2 razones, y esto va a ser atractivo para los bancos, y es que uno de los temas que le tienen miedo a los bancos es la garantía, que la garantía se pierda. En el leasing habitacional todavía la propiedad es del prestador. Sí. Tenemos que, y eso haría que se pueda desarrollar este mercado siempre y cuando hayan unas garantías por parte del gobierno nacional que impulsen esa construcción. Estamos trabajando muy fuerte en ello, estamos trabajando con bancas de inversión, y yo creo que el próximo gobierno, sea el que sea, va a tener que tener otro programa de vivienda gratuita, va a tener que tener otro programa de vivienda para ahorradores, y va a tener que desarrollar un programa masivo de arrendamiento para llegar a personas como usted, Edwin, o como yo, que todavía somos muy jóvenes. Todavía. Pelados, ¿no? Niños. Empezando a vivir, estamos apenas conociendo la vida. Pero hay mucho joven que necesite, como decía la profesora Olga, ya emanciparse de su hogar, y nos lo estamos reteniendo en la vivienda, es porque no hay opciones para que compren, porque está muy costosa, y tampoco hay opciones de arrendamiento. Entonces hay que desarrollar un mercado que, además de impulsar la economía, va a tener un impacto social muy importante. Entonces estamos totalmente de acuerdo. Muy bien, pues hagamos entonces nuestra ronda de reflexiones finales para cerrar este programa, y vamos a comenzar entonces con el profesor Jean-François Joly de la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Cuál es su reflexión final, profesor, frente a todo este tema que hemos desarrollado en el día de hoy de pues el desarrollo de la vivienda en Colombia en materia de retos y hacia dónde vamos? Retos y hacia dónde vamos. Hay que pensar esos retos y hacia dónde vamos, hacia el futuro en relación con el pasado, ¿cierto? Entonces, efectivamente, hay una inflexión que se dio importante. No es que antes no hubiera variaciones, digamos, en los 20 años anteriores, sí, pero digamos en la política, en el sentido de, repito, y lo dijo el ministro hoy,
los constructores son un actor importante. Antes era un convivio de piedra, si puede decirlo así, o sea, alguien que sí, pero que no. Los bancos sí, pero el subsidio era para ayudar a pagar la cuota inicial. Por eso se fijó más o menos a algo así como el 30%. Y con eso el resto y el sistema financiero. Ya el constructor aparece, digamos, como alguien importante dentro del proceso, como un actor, digamos, principal. Sí. Por lo cual, como estaba diciendo inicialmente, ya me parece que el Estado, cosas que tuvimos dificultad hace 20 años cuando hicimos el reglamento técnico, porque hacer un reglamento técnico para un subsidio a la demanda era un poco curioso, porque finalmente no es el comprador, digamos, que determina la calidad cuál debe ser la calidad de la vivienda, o más bien no es el sí, exactamente, sino es el oferente, que es el constructor en este caso. Ahorita sí. Y entonces, y ya usted empieza a decirlo, el Estado puede exigirles, digamos, unas normas mínimas, que es lo que no era exactamente lo que discutimos hace 20 años, y hace ya 20 años, pero algo así. Me parece importante, lo que hace que eso va a permitir mejorar la calidad de la vivienda puerta adentro, en esos términos, y efectivamente con los otros elementos, quizás apostándole que algunos constructores, si hay competencia entre ellos, que no la había propiamente antes, se metan, digamos, en los aspectos ya de entorno inmediato. Eso es un elemento positivo. La acción con los municipios y distritos y la articulación, eso es un elemento. Y hay también algo que en Colombia tiende a interpretarse el artículo 51, cada colombiano tiene derecho a una vivienda digna. Los franceses, que soy yo, no. Bueno, eso ya no tiene nada que ver con ya el es colombiano. Pero puede hacerlo. Entonces, no es eso. La administración Uribe interpreta como país de propietarios. O sea, tiene el derecho a ser propietario de. Lo que está diciendo Olga es, tiene derecho a vivir en una vivienda digna y por consiguiente a poder conseguir un arriendo que no sea 300,000 pesitos por 9 o 10 metros cuadrados muy mal ubicado. Ese es un derecho, es el derecho a la vivienda digna. El problema del arriendo es quién va a ser el propietario. Si son las mismas medios populares un poquito menos, digamos, con más ingresos o con más posibilidades que los otros, o si es cosas que efectivamente nunca ha sido hecho en el caso colombiano, o si sería una entidad del orden público, como en el caso francés de hace 50, 60 años, donde la vivienda social finalmente la asumió y sigue asumiéndolo a 70%, más o menos 80%, en arriendo y construido por instituciones del orden público. Eso yo sé, no necesariamente tiene que ser en el panorama colombiano, ¿cierto? Pero digamos, el arriendo tiene esas diferentes aristas, diferentes facetas, porque efectivamente que yo que soy un poco arriendo a uno que tenga menos ingresos posible, pero es el momento que hay una franja de la población que no puede adquirir la propiedad, lo tiene por hacer vivienda gratis, pero no va a tener todos para hacer vivienda gratis, y que necesita un arriendo digno, digamos, hay que saber quién puede asumir. Muy bien, doctora Olga Lucía Ceballos, su reflexión final frente al tema que hemos desarrollado hoy, brevemente. Bueno, muchas gracias. Bueno, optimismo. Me parece que la señal que ha dado este gobierno es excelente, en un avance muy serio de la reflexión del derecho a la vivienda en Colombia, para los más pobres especialmente. Muy optimista frente a las posibilidades que tenemos de ir mejorando estándares de calidad de la vivienda, de avanzar en la discusión de lo que es la vivienda y el hábitat para los pobres, de lo que implica, de la complejidad y de cómo afrontarla. O sea, veo que hay una reflexión seria sobre el tema y pienso que en más corto tiempo de lo que pensábamos, hemos avanzado muchísimo y podemos lograr también, no en muchos años, lo que hemos venido peleando desde hace más de 20 años. Eso realmente es reconfortante, ¿no? Doctora Ceballos, mil gracias. Señor ministro, su reflexión final. Bueno, primero agradecer, fue un momento para aprender
para poder compartir y ojalá se puedan desarrollar no solamente en este espacio, sino con la universidad. Segundo, falta mucho por hacer. Nosotros, el programa de las 100.000 viviendas es apenas un grano de lo que se tiene que desarrollar. Todavía existe mucha informalidad en el país, se tienen que desarrollar programas especiales para el Pacífico colombiano, se tienen que desarrollar programas diferenciales para la altillanura, se tiene que seguir generando programas diferenciales para las personas con menores ingresos, personas con ingresos bajos entre los salarios mínimos y personas que pueden tener la opción de un arrendamiento, pero se tiene que trabajar muy fuerte en algo que a mí me encanta y que quiero mucho, que es el mejoramiento de la ciudad informal. Tenemos que mirar hacia la ciudad informal, tenemos una gran deuda social con ellos y la vivienda, yo siempre he dicho que es el mejor vehículo para generar paz, el mejor vehículo de encontrarnos como ciudadanos y entregarle a esos ciudadanos algo que debemos darle, que son derechos, y por derechos entiendo derechos a la movilización, derechos al trabajo si se generan estructuras de mercado, derechos al espacio público, derechos a servicios de salud y educación. ¿Qué es lo que tiene que buscar una política de vivienda? Una política hacia la informalidad es una política que vaya en la titulación, en la disminución de los riesgos de estos barrios, lo que decía la profesora Olga. A nosotros nos preocupa, y como decía también el profesor Jean-Fra, nosotros somos ciudades ya muy densas y densas en barrios muy vulnerables y se han construido con grandes índices de vulnerabilidad, sin norma sismo resistente, al lado de ríos y quebradas, y que ante cualquier hecho telúrgico puede pasar algo muy grave. Hay que mirar también hacia la ciudad informal sin dejar de construir vivienda nueva. Muy bien, pues ese señor ministro de Vivienda, el doctor Luis Felipe Henao. Gracias también a la doctora Olga Lucía Ceballos, directora del Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo, y también, por supuesto, el doctor Jean-François Joly, profesor titular del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana. Ustedes también, gracias por su sintonía. Continúen con la programación de Javeriana Estéreo y mañana nos encontraremos con más cosas que pasan. Buen día. Las opiniones o comentarios expresados en el anterior programa son responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento de la Pontificia Universidad Javeriana y Javeriana Estéreo.